Iniciamos la clase del día de hoy, con la lección número 2. Recuerden que estamos hablando de creciendo en compromisos. Y vamos a estar en la lección número 2 acerca de nuestro compromiso con la familia. Recuerden que hablamos la semana pasada el compromiso con Dios, primeramente, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar con la familia. Lección número 2, nuestro compromiso con la familia. Vamos a estar en Génesis 2:24, un versículo bastante conocido por cada uno de nosotros. Leemos Génesis 2:24, capítulo 2, versículo 24, dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. A nosotros vivimos en un mundo que no quieren compromisos. A veces, lamentablemente, el ser humano no quiere compromiso, quiere beneficio, pero no quiere compromiso. A veces el hombre quiere su pareja, pero no quiere matrimonio. Realmente es así, es lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero el matrimonio fue el diseño de Dios, o sea, fue un diseño de Dios. A Dios fue quien hizo e instituyó el matrimonio, y lo hizo desde la creación del mundo. El matrimonio no fue una invención de un ser humano, fue obra de Dios, y lo hizo desde el principio. Si vamos a Génesis, donde estamos, el 2, pero el versículo 18 dice así: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea a él. A nuestras esposas son nuestra ayuda idónea, no son nuestras esclavas. Nuestras esposas son nuestra ayuda idónea. Dios las hizo de una costilla del hombre, no las hizo de los pies para pisotearla, tampoco los hizo de la cabeza para que estén encima de ella. Los hizo de una costilla para nosotros cuidarlas, y para que estén cerca de nuestro corazón. Así ese es el diseño de Dios, ese es el diseño de Dios. A Génesis 2:24 nos dice que el hombre dejará a su familia, o sea, padre y madre, y se unirá a su mujer. Hay veces en que el hombre está físicamente con su familia, pero mentalmente está en otro lugar. Y como dije al principio, el hombre a veces no quiere compromiso. Pero nuestro compromiso primero es con Dios. Ese es nuestro primer compromiso. Y luego con nuestra familia, que es nuestra primera iglesia, nuestra familia. Y luego con el hogar que Dios le designó. Pero a veces actuamos todavía como si viviéramos con nuestros padres. Y lo digo por mi experiencia propia. Los primeros años de mi matrimonio fueron un poco difíciles, pero por culpa de este lado, porque yo no entendía ciertas cosas. Lamentablemente para el matrimonio a veces no tomamos lecciones, y deberíamos de tomar más información. Pero por este lado, por la parte mía, fue un poco difícil, porque, como dije al principio, no tomamos clases para esto, ¿verdad? Y mi esposa es testigo, obviamente, ¿verdad? Pero lo que sí, el matrimonio es un punto porque realmente el matrimonio son dos personas, dos familias diferentes que se van a unir. Dos formas de pensar diferentes, pero como dice ahí, serán una sola carne. Es lo que dice la palabra de Dios. Nuestro compromiso primero es con Dios y luego con nuestra familia. Entonces vamos a ver ahora 3 puntos importantes acerca de este compromiso que tenemos nosotros. Número 1, los deberes del esposo o padre. Vamos a ir a Efesios 5:23.
Vamos a saltar a Efesios 5:23. Dice así. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Lo primero que un hombre debe de hacer cuando se casa, ¿verdad? Y lo vemos en Génesis 2:24, es dejar a su casa. Porque eso no es invención del hombre, eso es diseño de Dios. Dejar a su casa, a su padre y a su madre, y unirse a su esposa. Es decir, estar independiente, tanto física, pero también mentalmente. Como dije al principio, a veces físicamente, supuestamente estamos independientes, pero mentalmente dependemos de algo, de otra cosa. Y nosotros debemos depender siempre de Dios. Esa debe ser nuestra dependencia. Tanto físicamente como mentalmente, para que puedan tener una relación saludable. Efesios 5:23, podemos deducir lo siguiente. ¿Cómo un hombre puede ser la cabeza de un... y es una pregunta que quiero hacer aquí. ¿Cómo un hombre puede ser la cabeza del hogar si no ha dejado a su padre? Quiero repetir esa pregunta y quiero que lo analicen bien. ¿Cómo un hombre puede ser la cabeza de un hogar si no ha dejado a sus padres? No es que abandonen a sus padres, no es lo que quiere decir. Es que ahora mi responsabilidad es con mi esposa. Mi responsabilidad es con mi esposa, porque ahora somos una sola carne. Yo no puedo estar, yo tengo mis padres, yo los amo, pero mi responsabilidad primeramente es con mi esposa, porque ese es el diseño de Dios. No es el diseño, es una invención del hombre, ese es el diseño de Dios, porque ahora somos una sola carne. El hombre es la cabeza del hogar. Este versículo se desprende del anterior. Vamos a ir al anterior. Dice, el 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Normalmente solo se lee el principio. El hombre es la cabeza del hogar. Se queda hasta aquí. Eso es lo que normalmente pasa. No, porque yo soy la cabeza del hogar. Sí, pero lee el resto. Lee el resto. Normalmente se lee el principio. Porque dice acá, le vamos a leer el versículo completo, el 23, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Continúa el 26, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28, importante acá. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Entiéndase bien. Lean, entiendan. Nosotros tenemos que leer esa parte ahí. Como a nuestros propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Está muy claro, ¿verdad? No creo que eso necesita mucha explicación. Está muy claro, como a nuestro propio cuerpo. Nosotros como hombres, ¿queremos dañar nuestro cuerpo? No. Entonces no podemos dañar a nuestra esposa, como a nuestro propio cuerpo. Pablo hace una especie de alegoría comparando la relación del matrimonio con la iglesia. Con la iglesia. Es por eso que cada hermano, cada hombre, debe tratar a su esposa de una manera especial para que pueda dar un buen testimonio de lo que él, o sea, Cristo, ha hecho en su vida. Y nosotros como hombres tenemos que dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida con nuestras esposas. Tenemos que dar buen testimonio. Observemos que Adán y Eva
no tenían padres terrenales. Vamos a ir a donde comenzamos, Génesis 2:24. Génesis 2:24. Dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nótense que dice, dejará a su padre y a su madre. ¿Tenían Adán y Eva padres biológicos? No. Entonces, esa prácticamente, ese mandato no era para ellos específicamente, era para cada uno de nosotros. Amén. Era para cada uno de nosotros. El esposo o padre, Efesios 5:23, lo que leímos al principio. La cabeza del hombre, del hogar, es el esposo. Pablo está hablando de un sometimiento y eso tiene responsabilidades y compromisos. Leímos el versículo 25, lo vamos a ir en Efesios 5:25. ¿Dónde? Al principio. El problema es el 28, dice el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos a ir a Colosenses 3:19 también, para corroborar un poquito esto. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y no seáis ásperos con ellas. Estamos en Colosenses 3:19. No seáis ásperos con ella. En 1 de Pedro 3:7 también dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense bien como lo que dice al final, para que sus oraciones no tengan estorbo. Es una exhortación que está hablando aquí Pedro, Pedro 3:7, para que sus oraciones no sean estorbo. Así que vamos a ir al segundo punto de la lección, para avanzar un poquito. Vamos al segundo punto de la lección, los deberes de la esposa madre. Efesios 5:22. Dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es Efesios 5:22. Pablo nos habla acá del sometimiento. Ese sometimiento es una sujeción que está desde antes del pecado. En 1 de Timoteo 2:13 nos dice, porque Adán fue tomado primero, después Eva. La mujer en el matrimonio es la ayuda idónea. ¿Una mujer puede tener liderazgo? Sí. ¿Una mujer puede tener liderazgo? Sí. Pero a nivel de matrimonio no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es el hombre cabeza del hogar, pero esa cabeza tiene que estar sujeta a Cristo Jesús. Si esa cabeza no está sujeta a Cristo Jesús, entonces la relación no va a funcionar. Esa cabeza debe estar sujeta a Cristo Jesús. La sumisión no es un reflejo de inferioridad o de menor valor. Cristo se sometió constantemente a la voluntad del Padre. Voy a repetir esto. La sumisión no es un reflejo de inferioridad o de menor valor. Cristo se sometió constantemente a la voluntad del Padre. La mujer debe someterse a su marido, a nadie más, o sea, su marido, ¿verdad? Obviamente. Número 2, se somete porque ama a Jesús. Porque ama a Jesús. Es decir, es obediente a la palabra de Dios. El ejemplo de la sumisión es la iglesia y Cristo. Por eso Pablo hace una alegoría entre la iglesia, Cristo, con el matrimonio. Este sometimiento no es, como dije al principio, como dije anteriormente, no es inferioridad. Ni que el esposo tenga más talento, ni que sea superior. Eso no es lo que quiere decir. Pero también una esposa creyente con un esposo incrédulo, con sus testimonios. Vamos a ir a 1 de Pedro 3:1. 1 de Pedro
3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también a los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, es decir, por el testimonio. Una esposa puede ganar para Cristo a su esposo con su testimonio. Con su testimonio. Cuando una esposa es amada por su esposo, como iglesia, es amada por Cristo, la sumisión no es difícil. No se trata de superioridad ni de inferioridad, de quién es superior ni de quién es inferior. Se trata de funcionalidad. Voy a repetir esto. No se trata de superioridad ni de inferioridad, se trata de funcionalidad. Es decir, que cada uno el esposo y la esposa tienen funciones diferentes. ¿Okay? Eso no es como lo vemos del punto de vista con unos lentes machistas. No sé, eso no significa. Es funcionalidad. Ella tiene una función, yo tengo otra. De eso se trata. El punto es que ambos tenemos roles diferentes. El uno es la cabeza y el otro es la ayuda idónea. Pero ambos somos una sola carne. Somos una sola carne. Está hablando de la llenura. Vamos a ir al 5:10, al Efesios. Vamos a volver a Efesios para entender un poquito esto. Volvamos a Efesios. Leemos el versículo 5:18 para poder entender. Dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, llenos del Espíritu. Nosotros ese versículo está hablando de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora bien, sigue hablando Pablo en el versículo 19 y dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Está hablando de alabanza. Pero eso que sigue después del 18 es producto de la llenura del Espíritu Santo. Es decir, que cuando habla de salmos, que vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, está hablando de alabanza, producto de la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 20 dice: dando siempre gracia por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de ser agradecido, producto también de la llenura del Espíritu Santo. Luego sigo del 21 en adelante, sigue hablando del sometimiento. Dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Sigue hablando de las casadas y al esposo. Pero todo esto es producto de la llenura del Espíritu Santo. Cada punto que Pablo habla a continuación, después del 18, de la llenura del Espíritu Santo, es producto del Espíritu Santo. Es decir, que una persona llena del Espíritu Santo se somete. Es lo que quiere decir Pablo aquí. Una persona que está llena del Espíritu Santo se somete. Ahora bien, ese sometimiento, como dije al principio, tiene una escala. La mujer se somete al marido, pero el marido tiene que estar sometido a Cristo. Si esa escala no se lleva correctamente, el matrimonio no funciona. Tiene que ser así. O sea, el marido tiene que estar sometido a Cristo. Vamos a ir al siguiente punto. Antes voy a terminar acá. Dice: si el hombre es sometido a Cristo, la sumisión será realizada de una forma natural, porque al final estamos obedeciendo a Dios. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos al siguiente punto, porque también los hijos también tienen un punto, ¿verdad? Aquí, los hijos también tienen un buen punto. Deberes de los hijos. La obediencia, vamos a ir a Efesios 6, los versículos del 1 al 3, dice así, Efesios 6, del 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La obediencia a los padres es un mandamiento directo de Dios.
Voy a repetir esto. La obediencia a los padres es un mandamiento directo de Dios y es el primer mandamiento con promesa. Dice el versículo, leemos de nuevo, y os obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Oye bien, hijos, aquí, para que te vaya bien y seas larga vida en la tierra. Es un mandamiento hermoso, ¿verdad? Tiene un regalo, una promesa, ¿verdad? Pero tiene un compromiso. Dice, honra a tu padre y a tu madre. No está hablando de que si el papá es así, o es asá, no. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto implica honrarlo. El honrarlo tiene que ver con una actitud de respeto hacia los padres. La obediencia, vamos a ir a Proverbios 13. Si alguien me puede ayudar leyendo Proverbios 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 13, 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Recibe el consejo del padre. También nosotros tenemos una responsabilidad como padres de educarlos, de darles buenos consejos, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo acá. Tenemos nuestra responsabilidad, nuestro compromiso como padres es educarlos y darles buenos consejos. A medida que nuestros hijos crecen, debemos enseñarles a obedecer y a respetar a las personas mayores. Debemos enseñarles valores. Realmente, en la actualidad, en el mundo que vivimos hoy, esos valores que por lo menos nosotros como adultos nos enseñaron, se han ido perdiendo. Y encontramos, a veces nos sorprendemos cuando un niño respeta a un mayor. No nos debiera de sorprender, porque eso debe ser la normalidad. Pero a veces nos quedamos sorprendidos. Wow, cómo ese niño respeta a los mayores, porque esos valores se han ido perdiendo. Y no debería ser así. Esa debe ser la normalidad, porque es una norma. Y esa norma y eso no lo aprenden en la escuela. Lo aprenden en la primera escuela, que es nuestro hogar. Esa es nuestra primera escuela, nuestro hogar. No lo van a aprender allá en la escuela. En la escuela van a aprender otras cosas, pero los valores los aprendemos en nuestro hogar. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos con los valores correspondientes. Es por eso que tenemos que educarlos en el amor de Cristo. Educarlo en el amor de Cristo. Los hijos siempre deben obedecer a sus padres. La única razón, y escuche esto bien, la única razón por la cual un hijo debe desobedecerlo es si un padre está instruyendo a un hijo a hacer algo en contra del mandamiento de Dios. Es la única razón por la cual un hijo debe desobedecer a un padre. Si lo está instruyendo en contra del mandamiento de Dios. De lo contrario, debe obedecer a sus padres. Hechos 5:29 nos dice, ¿qué nos dice Hechos 5:29? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, que primero es Dios. Siempre, nuestro primer lugar es Dios. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a ir a Colosenses 3:21. Colosenses 3:21 dice así: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces pasa eso con nosotros como padres. Lo ponemos de una forma tal que ellos se desesperan o se van o hacen cualquier cosa, pero no, dice aquí hay un mandamiento para nosotros como los padres.
Padres, y fíjense que lo habla muy especialmente, padres, eso es para nosotros, padres, no exasperéis, o sea, no los llevemos a un punto tal que ellos se desesperen, porque a veces queremos hacerlo, como hablaba el pastor creo que fue la predicación pasada, agarrarlo por la mano y llevarlo. No, esa no es nuestra misión. Nosotros tenemos que educarlos, hablarles, pero no llevarlo hasta ese punto en que se desesperen. Tenemos que motivarlos a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que motivarlo, tenemos que educarlo, tenemos que instruirlo en la palabra de Dios, porque el mandamiento es instruir al niño en su camino, no instruir a un adulto, porque a veces ya tenemos hijos grandes, ya adultos, y queremos tratarlo como niños. Dice instruir al niño en su camino, no instruir al adulto. No es, ya como adulto, ya hay otra situación. Tenemos que instruirlo en el camino de Dios. Quiero finalizar la lección acá leyendo lo siguiente. Cada miembro del hogar tiene responsabilidad ante Dios. Vemos que el hombre, el esposo, padre, tiene una responsabilidad que es la cabeza del hogar. Pero esa cabeza, como dije, debe estar unida, debe estar sometida a Cristo. Si no está sometida a Cristo, no va a funcionar el asunto. Entonces, ese es nuestro compromiso como padre, como esposo. Debo estar sometido a Cristo y tengo que velar por el bienestar de mi familia. Tengo que velar porque un punto, el hombre también es el sacerdote de la casa. Tiene que instruir a sus hijos, tiene que velar porque la familia esté consagrada a Dios, tiene que velar por muchas cosas. Todo eso es responsabilidad del padre. Pero ese padre, ese es la cabeza, tiene que estar sometido a Cristo. Ese es el hombre, ¿verdad? El hombre debe estar sometido a Cristo. La mujer a su marido, porque es la ayuda idónea, y los hijos a los padres. Si hacemos esto correctamente, tendremos hogares felices. La razón por la cual suceden los conflictos, no las pruebas, dígase bien, no estoy hablando de pruebas, sino de conflictos. La razón por la cual suceden los conflictos es porque no obedecemos a Dios. Voy a repetir esto. La razón por la cual suceden los conflictos es porque no obedecemos la voluntad de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera de vivir. Si nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Señor, nosotros le obedecemos a Él. Porque ya nosotros no obedecemos a nosotros mismos, le obedecemos a Él porque Él es nuestro Señor. Estamos sometidos a Él. Él es nuestro Señor. Pero lamentablemente a veces queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra voluntad. Y olvidamos nuestros compromisos. Olvidamos nuestro compromiso con Dios y olvidamos nuestro compromiso con la familia. Entonces, como hemos dicho siempre, hay tres lugares hay tres posiciones en las cuales nosotros no podemos cambiar. Número uno, con Dios. Nuestro compromiso con Dios, ese es el primer lugar. Número dos, la familia. Y número tres, la iglesia, que vamos a ver la siguiente semana. Pero esos lugares no podemos cambiarlo porque a veces queremos poner la familia por encima de Dios o queremos poner la iglesia por encima de Dios. No, ese es el lugar, ese es el orden correcto. Dios, la familia y la iglesia. Ese es el orden correcto como debemos hacer las cosas.